Fuimos, la primera noche se fumaba changa, sanga, que es de DMT, de las plantas. DMT con alguna cosa más. Claro, lo ponen en otra hierba para que absorba, no importa, vos lo fumás. Mi experiencia de eso fue entrar en los fractales. Que previo a esto él nunca había visualizado nada. Claro, yo venía bloqueado, ¿me entendés? Sí. Y la changa es el facilitador. Mes y medio de probar con todo y nada, bloqueado. Y de repente hiciste ese changa. Después de hacerle 1800 preguntas al facilitador por mi mente que necesitaba control sobre lo que no te da control, porque es la pérdida total de control. Exacto, liberar eso. La pérdida de control, pero yo necesitaba a nivel mental decir, vos tener herramientas para, si estoy en una situación de caos, tener algo de donde agarrarme. Claro. Él te dice, máximo son 3 pitadas, nadie pasa a la tercera. Y te hace hacer un ritual de inhalar bien profundo. Bueno, y en la tercera es muy cinematográfico, porque al menos lo fue para mí. El escenario era un patio bastante destruido, que en ese momento era un templo, ¿no? Claro. Porque habían puesto un fuego y no sé qué, y después que empezás a fumar se van convirtiendo todo en algo maravilloso. Sí. Y en la última pitada empieza, dale, y se te convierte en un pitido infinito que de repente me hizo ¡boom! Y entré en algo que obviamente no lo puedo poner en palabras, porque es una dimensión diferente a la tercera dimensión, que es como que está ahí, estás como más cerca y es como más la totalidad de colores que son más intensos que la intensidad de colores que podemos ver en la realidad, con más fuerza, con más todo. Lo que pasa es que vos lo querés comparar con esto y no es como esto. En definitiva fueron los fractales. Y ahí me doy vuelta y le pregunto, ¿estoy bien? ¿Estás bárbaro? Me dice. Pero vos no entendés qué es eso. Entonces me di vuelta y quise ir hasta él a preguntarle y el sonido está distorsionado. Y la realidad es que cuando me dijo lo que me haya dicho, no entendí nada y ahí me puse nervioso por todo lo que creía que me podía pasar y dije, no, voy a empezar a respirar. Y como es algo inhalado, se elimina también por esa vía. Entonces empecé a respirar y empecé a bajar. Lo que él nos había dicho, seguramente a todos lo mismo, antes de entrar a esa experiencia, es que la changa es la frontera de la mente. Lo que vos ves es el reflejo de tu mente. Así como los hongos son el espíritu de los niños, o la ayahuasca el espíritu de la abuela y la madre. Esto era la frontera de la mente. Y al otro día lo que íbamos a hacer era el bufo, que era la frontera del ser. Es como salir de la mente y ir a conocer la totalidad. Anterior a eso, que no lo dije, en la mañana habíamos hecho la rana, el cambó, que era para limpiarte y preparar el organismo para esto, que no es un alucinógeno, es lo que le llama la medicina del Amazonas, se lo dan a los niños varias veces, y resetea el cuerpo, es un veneno de una rana que la experiencia de él fue bastante más intensa que la mía. Sentís literalmente, el relato es que te va subiendo de los dedos de los pies y se te aloja detrás de la cabeza un calor infernal, tomás 2 litros de agua y a través de 2 litros se te aloja en la cabeza y a través de 2 litros de agua que tomaste previamente generas una purga de todas las impurezas que tenés internas. O sea, vomitás. Vomitás o vas al baño, ¿no? Claro, expulsás. De todos los lugares que tengas. Alguna gente no es solo el vómito, sino también... Esa experiencia te deja como muy limpio de toxicidades, que puedas traer, más allá de que vos venís haciendo una dieta un poco vegetariana, porque te lo piden. Y al otro día, después de esa experiencia, donde quedé como un niño, que quedé alucinado por todo lo que me había pasado, era el sapo el bufo, que es un sapo, es un sapo de la Sinaloa que sale una vez en el Nuevo México. En el desierto sale cuando llueve una vez al año y ahí agarran el sapo, tiene una glándula que le exprimen la excreción de la glándula, es un veneno, lo secan al sol y quedan unas escamas que se fuman y eso es 5-DMT. 5-DMT. 5-DMT es un montón. Pará, pero y eso era una práctica que lo hacían los nativos de ese lugar, ¿no? Se perdió el conocimiento porque hubo un tiempo donde no se hizo más y entonces ahora reconstruyendo la historia se sabe que desde ahí hay algunos nativos que lo siguen haciendo. Yo viendo documentales digo esto, ¿no? No es la verdad. Viendo documentales fue lo que escuché.
Pero claro, se había perdido durante mucho tiempo. Ahora, hay vestigios, como en todas las civilizaciones, que los incas, por ejemplo, hay sapos por todos lados, ¿no? Sí. En la civilización de los incas, de todos los indios de América, en Indonesia, toda la franja esta que vos fuiste, en Egipto, en todos esos lugares hay mucha información de que era un animal sagrado, el sapo, y muestran todo esto. Okay. Pero bueno, no es a ciencia cierta. No, perfecto. No, pero yo para dar un poco de contexto de dónde venía lo del sapo. Entonces... Mi experiencia del sapo, yo, por lo que dijiste anteriormente, yo te lo vine a contar a ti, y eso fue unos días después de haberme sucedido. El relato que yo te dije ese día, voy a empezar por lo mismo, es que vos, de una experiencia así, vos te traes una gota de un océano. Sí. Porque esto que hablas de la conciencia, cuando vos entras en un estado alterado de conciencia, el estado alterado es el estado amplificado de conciencia. Vos vas a tu esencia divina. Y recuerdo un cuento que me hiciste vos, de que entramos al cuerpo físico con la capacidad que nuestra cabeza, por decirlo de una manera, puede abarcar la conciencia. Entonces es muy limitada. Sí. Por el relato de aquel hombre que me contaste del nacimiento, no sé si lo tenés presente. Sí. Ok, bueno, y yo te hice el relato parecido a eso, porque lo que yo fui a buscar no era una sanación como Marcelo. Yo lo que fui a buscar fue la confirmación. Porque en el viaje de ayahuasca, que no me pasó nada, una chica me dijo, bueno, lo que sucede es que vos conocés todo esto, pero es conocimiento, no es experiencia. Y lo importante en la vida es experimentar. Claro. Yo dije, sí, es verdad. Claro. Porque yo creo en todo esto, pero no lo he experimentado. Y viendo el documental de Bufo Alvarius, también en Gaia, Stanislav Grof, que para mí es un referente de ser humano, escuchándolo, hace un relato de su experiencia de Bufo. Quizás uno de los tipos que más ha consumido alucinógenos en el mundo, se lo considera el padre de la psilocibina, por todo lo que ha experimentado con DMT, psilocibina, ketamina y Bufo Alvarius. Hace un relato que yo digo, yo necesito confirmar lo que este hombre está diciendo. Entonces cuando fui en búsqueda de esa confirmación, a ver lo que él te estaba diciendo. Pará, yo quiero, antes que entres en eso, quiero simplemente hacer un pequeño paréntesis. Yo me estoy acordando, en uno de los viajes estos iniciáticos que hice con Matías Estefano, estábamos en Tenerife, fue un viaje donde trabajamos cada día, un día trabajamos el subconsciente, otro día trabajamos el inconsciente, otro día fue el consciente, y el último día que íbamos a subir al volcán, Tenerife es una isla que en el medio tiene un volcán a 3.000 y pico metros de altura, íbamos a trabajar el omnisciente. Y para trabajar, y en la charla que él nos da el omnisciente, que hacemos una activación arriba del volcán Teide, que fue muy, muy poderosa, muy fuerte, cuando bajamos y él da la charla, él dice, al omnisciente solamente no se puede llegar a un estado humano así normal. La única forma de llegar al omnisciente es que vos estés por morir, que es cuando te entregás, ¿viste? Cuando esas personas que relatan que se están experiencias cercanas a la muerte, que bueno, están en un momento así como que saben como que se van a morir, pero de repente están como tensión, dice qué está pasando, y de repente dicen, ok, ¿lo aceptan? Sí. O con Bufo. Wow. Son las únicas dos formas de llegar al omnisciente, por lo menos que él conoce, que es, no te quiero sacar el remate capaz que, pero te lo voy a tirar igual, que es cuando disolves el ego. Claro. O sea, el Bufo, o cuando soltás, es cuando te liberás el ego y pasás a mostrarte como sos. Eso es un poco, creo, lo que nos explicaba Martín, que era lo que te decía recién. Vos dijiste, la psilocibina vos seguís en este plano. O sea que cuando vos te referís a este plano, te referís al ego, a la personalidad, sí, a la mente, llámale como quieras. El DMT, en cierto modo, también, si abrís los ojos, la distorsión es total, pero estás en este plano. El Bufo, no estás. Te vas. Claro. Contate, es la muerte del ego, por eso le llaman la muerte del ego. Es la muerte de lo que consideramos que es, la que gente considera que es. Claro. La experiencia fue meditar antes y pedir asistencia y ayuda, protección a todo lo que hubiese en otro plano. Y aparece alguien que se convirtió en una amiga. Fue lo contrario a lo que me pasó el día anterior. Yo dije, yo voy después de Marcelo. No sé cuándo iba Marcelo, pero yo voy después de Marcelo. Marcelo fue segundo, yo fui tercero.
La chica que fue primero se me presenta adelante, estaba en una duna, porque fue en la playa, se hace en la playa frente al sol. Se me presenta adelante, vio que yo estaba como, bueno, preparándome porque me tocaba, y ella me dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Confía y entregate, por favor. Y hay algunas cosas más. Las palabras de ellos me dieron mucha tranquilidad y fui 100% dispuesto a la experiencia. Lo único que dije es, acá en una pitada se tiene que resolver esto. Entonces, no te puedo explicar lo que fue la inhalación esa. Te hace levantar los brazos para que se te abran las costillas. Sí. Y cuando llegué a la máxima capacidad, te desmayás, ellos te asisten, te agarran y te dejan acostado. Tengo fotos de eso, de hecho. Sí. Y ahí, bueno, es lo que te dije al principio, ¿no? El 99% de lo que me pasó está perdido, totalmente perdido. Lo que yo recuerdo, lo que más o menos te conté, además con el paso del tiempo la memoria se debilita, es que entré en un ascenso, como en un ascensor que la velocidad era cósmica, donde la vibración del cuerpo físico la podía sentir. No era el cuerpo físico, pero podía, no sé si era el cuerpo físico. Yo sentía como si fuera el cuerpo físico una vibración a niveles tan elevados que lo único que pensaba es, quiero que la gente pueda experimentar esto, quiero que la gente pueda experimentar esto. Hasta que, o sea, recuerdo eso. Y si lo tengo que poner de una forma metafórica, porque lo tomo lo que vos me contaste de aquel cuento, es como si tuvieras yo le digo consola, no es una consola, es lo que los sonidistas tienen las perillas. Sí. Y como si en esa consola tuvieras una perilla de amor, de compasión, de totalidad, de frenesí, de éxtasis, de orgásmico, de una sensación orgásmica, de una sensación complaciente, de todo lo que vos puedas relacionar con el placer, el éxtasis, el amor, y con un amor que no es relacionado con el amor que conocemos a nivel acá, claro, de esto. Y empezó a subir, y yo era tipo, seguía subiendo, pero no aguanto más. Lo que me relata Marcelo y Fernando, que me acompañaron, es que empecé a gritar como si me estuvieran desgollando, pero era de placer. Claro. Fueron gritos desgarradores porque no me entraba eso, claro, en el cuerpo, y empecé a gritar como si me estuvieran desgollando y era placer. No podía más y lo tenía que liberar por algún lado. Sí. Y cuando eso subía, no tenía fin. Llegó un momento donde fue un instante donde ¡pah! Y quedé sumergido en lo que Stanislavskov lo escuché decir, la vacuidad cósmica, que es el vacío de toda existencia, pero la sensación es que eso es todo. O sea, es la antítesis más complementaria que pueda llegar a vivenciar un ser humano. Y yo lo relato como que eso es el nirvana, pero es un instante, lo que significa un instante. Yo desde ese instante, no es un segundo, un instante, donde estuve ahí y ahí volví. Y te despertás sin ningún tipo de lo que te genera el alcohol, de cómo se llama, claro, de sensación incómoda. Obviamente no es que despertás y estás así, al principio estás... Pero vos pasás de esa subida y de haber llegado a tocar el cielo a volver acá como si... De acá para allá fue un ascensor y de allá para acá fue en una máquina que te transporta, ¿me entendés? Sí. Y me desperté y ahí fue la confirmación y ahí es como que a partir de ese día pude decir, ok, yo no necesito ninguna confirmación más que esto que viví. Porque quizás en palabras suena muy poco, pero para mí fue eso que dijiste, es conectar con la muerte y entender de que hay algo infinitamente superior a la vida física. Qué hermoso. Wow. Me sigue sorprendiendo. Ya me lo has contado hace muchos años igual, sí, pero es que es muy, muy fuerte. En ese momento tenía muchos detalles que ahora no los tengo presentes. Y siempre, volviendo a lo que dijiste, siempre estás contando la gotita del océano. Sí, eso seguro. ¿Entendés? Debe haber sido esa vivencia.